El silencio es el mejor lugar del tiempo. Es el lugar donde sucede paradójicamente toda la creación. La creación necesita un silencio previo. Es donde uno encuentra las palabras, en el caso de los poetas o de los narradores, donde encontramos la palabra en el silencio. Antes de cualquier creación hay un enorme silencio. Yo creo que incluso la existencia entera viene primero del silencio. En el caso de la escritura, el silencio, el vacío, es el principio donde encontramos el sentido. Antes de escribir cualquier cosa, cualquier palabra, esa hoja en blanco, la hoja del silencio, es imprescindible que esté vacía, porque en el vacío es donde vamos a encontrar el conocimiento, el sentido. De hecho, aunque piense siempre que voy a escribir algo, aunque tenga una idea previa de lo que voy a hacer, la escritura siempre me sorprende. Es como si del silencio se fuera descargando un conocimiento que no tengo. O sea, no conozco antes de ponerme a escribir, y para conocer necesito el silencio. La palabra es... Ahí yo sigo casi una tradición bíblica del Evangelio de San Juan, cuando dice que el Espíritu se hizo verbo, ¿no? Yo creo que la palabra es la parte física visible del pensamiento. Eso en una primera acepción. La palabra es la parte física del pensamiento, pero en otra segunda acepción sería la palabra, sería la herramienta de caza que tiene el poeta o tiene el escritor para traer el sentido a esta vida, ¿no? Antes de la palabra, se relaciona también con el vacío, antes de la palabra no hay sentido, el sentido es secreto, la palabra es aquello que descifra de alguna manera la realidad. La convierte en objetiva en el caso de la comunicación normal, ¿no? La comunicación continua hace que la realidad sea conocible y comunicable entre nosotros. En el caso de la escritura, y sobre todo la escritura poética, y creo que también de la filosofía, por ejemplo, lo que hace la palabra es hacer físico el sentido invisible, el sentido que nos resulta desconocido. La literatura realmente es como una especie de lugar mágico para el encuentro, ¿no? Es como una máquina del tiempo, primero. Uno puede leer un libro de hace 2500 años, pensando en Homero o cualquier libro del pasado, y siempre se produce un encuentro. Y el encuentro siempre se produce en tiempo presente. No importa que el libro sea del pasado, incluso podríamos imaginar teóricamente que el libro pertenece al futuro. El libro es el lugar del encuentro y el lugar del encuentro siempre se hace en presente. El libro anula la muerte, ¿no? La muerte es el gran desencuentro, el desencuentro definitivo, ¿no? El desencuentro con lo otro, ¿no? En la muerte. Sin embargo, en la palabra se produce el encuentro con la vida. Siempre la palabra está viva aunque la haya escrito un muerto. Lo segundo, efectivamente, es el encuentro en la escritura. Cuando ya está escribiendo el escritor o el poeta, se produce un encuentro consigo mismo, con la psique de uno, con el alma de uno, con los pensamientos, con lo que se sabe. En ese sentido,
La escritura es el lugar del conocimiento de sí mismo. La escritura sintetiza el encuentro con la realidad, con la gente. Todo se produce en la escritura. Y por último, que podríamos desarrollarlo más en otros lugares, pero efectivamente en la escritura uno se encuentra con los personajes. En el caso de la novela, los personajes son personificaciones de lugares de uno mismo y de lugares del otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en cada personaje lo que hace es reunir personas muy definidas, que tienen una acción concreta en una historia y una parte física muy importante en esa historia. Reúnen justo, sintetizan pedazos, fragmentos de toda tu experiencia, ¿no? En ese sentido, los personajes son la personificación del encuentro del escritor con la realidad. Todo lo que no es escribir me parece ilusión. Eso me pasa todos los días. Cuando escribiendo me siento en la realidad o en el lugar de mi realidad. Y cuando salgo de allí pasa todo lo demás. Y todo lo demás que pasa es lo que nos pasa a todo el mundo. Es decir, la interacción con lo otro, el viaje, el trabajo, bueno, todo lo que a todos nos pasa todos los días. Sin embargo, cuando estoy escribiendo es como el lugar donde conecto con mi realidad. Curiosamente, esto, si pensamos por ejemplo en la filosofía hindú, ¿no? Cuando habla de que la realidad es maya, ¿no? Es todo el velo de ilusión, y que la verdadera realidad se encuentra para ellos en el último sentido, la última energía, que es una energía divina. Para mí, en la escritura, en el hecho de escribir, es donde se produce esa especie de desvelo, ese desvelar el mundo.